abrir la Biblia en Marcos, por favor. Capítulo 3, allí vamos avanzando. Gracias, hermanos, por su generosidad siempre. Se atienden aquí las rutas, ya viene el tiempo del frío y se llenan las torres con gas. Ayudamos a huérfanos y ancianitas también de la iglesia y de nuestros misioneros. Así que gracias por ser generoso en la iglesia, hermanos. El pecado imperdonable es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Voy a poner mi reloj y vamos a avanzar porque yo creo que vamos a hacer dos partes de este texto. Marcos 3 del 20 al 30. Abre la puerta para que circule el aire, por favor. Okay. Siempre digo, voy a mantenerme centrado en la predicación porque se graba y siempre hay detalle, ¿verdad? Perdona a todos los que ven el video y escuchan el audio. Este texto, hermanos, es complicado, es muy difícil. Es más, es una de las primeras veces que aparece en la Biblia un pecado imperdonable. De pronto somos llevados por esta vida y hablamos cosas de Dios y a veces hablamos desde un buen corazón, pero muchas cosas buenas provienen, con disculpa de la palabra, de pronto de la ignorancia. Pero antes de seccionar nuestro estudio, que es probable que no terminemos hoy, antes de nosotros tomar nuestro texto y luego dividirlo para estudiarlo, nosotros debemos definir una palabra que Cristo usa y que es muy importante para nuestro entendimiento sobre el pasaje que estamos tratando, y ahí está en el versículo 29 de Marcos 3. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Así que la blasfemia en contra del Espíritu Santo es una frase en este texto que ancla todo el pensamiento, hermanos. Y es muy importante que nosotros entendamos qué es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Porque debemos salir de aquí y tener un conocimiento realmente de la Escritura. Ahora, una definición muy personal sobre la blasfemia es que es el rechazo continuo y es la dureza hacia lo que Dios está haciendo a través de su Espíritu, y que esa dureza se ve cuando una persona de forma maliciosa dice que eso que sucedió no lo ha hecho Dios, que fue un acto de la suerte o del karma, o que es algo que tú merecías o que yo. Es una dureza y una soberbia del corazón, es un rechazo a decir, no es Dios quien está haciendo esto, es mi esfuerzo, es mi propia voluntad y es mi capacidad. Y entonces cuando sucede algo que ha hecho Dios, esta dureza y arrogancia se ve en que dicen, Dios no pudo haber hecho esto, fui yo mismo. Esa es la definición simple, porque vamos a trabajar sobre esta definición. Y hermanos, el Señor Jesucristo dijo que la blasfemia en contra del Espíritu Santo no puede ser perdonada en este texto. Bueno, hay diferentes tipos de blasfemias y yo quiero que las clasifiquemos y quiero que las estudiemos. Y las blasfemias, según algunos maestros, yo tuve que hacer el propio ejercicio y clasifiqué las blasfemias según la intención y el contenido, porque las blasfemias tienen que ver con palabras, no solamente con intenciones del corazón. Una blasfemia es catalogada por el contenido de las palabras que yo estoy diciendo. Así que, número uno, hay una blasfemia que se le conoce como la blasfemia herética. Surge cuando el insulto a Dios contiene una afirmación que va en contra del carácter bíblico de Dios. Por ejemplo, cuando alguien dice, Dios es muy cruel o Dios es injusto. Eso es una mentira.
Porque la Biblia no dice que Dios sea cruel y no dice que Dios sea injusto. Y esa blasfemia es conocida como una blasfemia herética, un insulto al carácter de Dios. Por eso de pronto, hermanos, predicar la Biblia no es algo fácil. Y no es algo que se deba tomar a la ligera. Yo conozco a pastores de otras denominaciones, sacerdotes, que dicen cosas de Dios hasta vulgares y sin el uso del razonamiento, sin ningún temor. Hace unas semanas una hermana compartía conmigo a un sacerdote usando el nombre de Dios para bendecir perros afuera del templo. Y lo hacen sin temor, sin consideración. Y esta primera sección de la blasfemia herética es cuando alguien dice qué cruel es Dios y qué injusto es Dios. Y esto, hermanos, ha sucedido mucho en estos días cuando gente, por seguir una corriente, han dicho yo soy pro Palestina. Porque pobrecitos palestinos, y luego emiten juicios sin saber, no voy a hablar más de esto, pero dicen qué cruel es Dios y qué injusto es Dios. El Señor nos va a juzgar por todas las palabras que salen de nuestra boca, hermanos. Número 2, está lo que se llama la blasfemia imprecatoria. Consiste, mire hermanos, hasta dónde llega el ser humano. Consiste en maldecir o desear un mal a Dios. Como en los casos que dicen, maldito sea Dios o que le pese a Dios. En uno de los refugios de los soldados nazis, los soldados nazis duraban tiempo en los lugares donde quemaban a israelitas en los campos de concentración, y un soldado nazi escribió: ojalá exista Dios para obligarlo a pedirme perdón. Wow. Simplemente leer esta blasfemia imprecatoria me causa molestia, hermanos, a mí. Pero hay gente que maldice a Dios. ¿Qué le dijo la esposa de Job? Cuando Job tenía dinero y andaba bien, era el mejor esposo, pero cuando empezó a tener carencias, cuando murieron sus hijos, le dice: maldice a tu Dios y muérete. El ateo reconocido, antes de morir en su cama, miró al cielo cuando el predicador le dice que se arrepintiera. Miró al cielo e hizo una seña obscena al cielo y maldijo a Dios, y así murió. Existe la blasfemia contumaz, y esta, hermanos, puede ser muy común entre nosotros. La blasfemia contumaz se produce por un sentimiento de desprecio o indignación hacia Dios, aunque no estemos negando una verdad de su carácter o maldiciendo. Es cuando alguien dice: esto lo he logrado por mí mismo, o Dios no ha participado en mi éxito. Esa es una blasfemia contumaz. Ese tipo de personas, o de creyentes o no creyentes, que dicen: Dios no tiene nada que ver en mi vida. Yo voy y vengo por esta vida y soy un buen chofer y tengo palancas y tengo amigos, y estos negocios que tengo, esta salud que tengo, estos bienes que tengo, son por mí mismo nada más. Aquí no metas a Dios en esto, son mis logros. Y eso le llama una blasfemia contumaz, un desprecio hacia la gracia y la misericordia de Dios. Porque la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, son mundiales. Existen hacia todo el mundo, lo reconozca usted o no. Así se paró un rey en la Biblia, Nabucodonosor, y dijo: todo esto que vemos aquí lo he hecho yo. Y Dios lo convirtió en un animal, o en un hombre sin razonamiento, un animal, por 7 años, hasta que reconoció que Cristo era el Señor. Existen otros tipos de blasfemias, y yo las he seccionado en 3 partes y cortado, porque el Señor Jesucristo dijo que el que blasfeme contra el Espíritu Santo, esa blasfemia no le será perdonada. Y tenemos que observar a qué se está refiriendo Cristo, porque de pronto pueden llegar pensamientos, decir: ¿habré blasfemado yo? ¿De qué se trata, pastor? ¿O qué estamos diciendo?
Bueno, hay otro tipo de blasfemia que se llama la blasfemia directa, que es cuando el que blasfema busca ofender a Dios de una forma formal. Es decir, directamente dirige sus ojos al cielo o a la Biblia, como en la Santa Inquisición, que quemaban Biblias y maldicen a Dios de alguna manera. La número 2 es la blasfemia por el nombre, y aquí hay que tener mucho cuidado, hermanos. Incluye el uso irreverente o vulgar del nombre de Dios. Hay chistes cristianos, entre comillas, donde se usa el nombre de Dios, y eso es irreverente y vulgar, hermanos. Hay programas en la televisión que usted no debería usted permitirse ver, porque usan irreverente y vulgarmente el nombre de Dios. Es cuando usamos el nombre de Dios, hermanos, de una manera irreverente o vulgar. Sucede, por ejemplo, en el deporte. Mi equipo preferido va a tirar un penal y hay gente que dice: ay, Dios mío, ayúdale por tu obra, en ese tono burlesco. Para eso no es el nombre de Dios, hermanos. Hay gente que lo usa de forma irreverente o vulgar. Después de decir un disparate, una maldición, una mala palabra, una ofensa, dicen: ay, Dios mío, perdóname. Yo mismo exhortaba a un amigo de años que estaba drogándose, y cuando terminó de drogarse decía: Dios, ayúdame. Y como era mi amigo, en ese momento yo le exhorté. Dije: no uses el nombre del Señor así para tus vicios y tu pecado. Y le invité al arrepentimiento. Pero esta forma, hermanos, en la que Cristo habla, y el sermón de esta mañana debe ir dirigiéndonos a que nosotros no somos religiosos, hermanos. Muchos de nosotros venimos de una escuela religiosa, pero no se trata de religión, se trata de un conocimiento genuino de Dios y poner a Dios en el lugar en nuestra vida donde Él debe de estar. Ahora, existe también lo que se llama la blasfemia por sacrilegio, es decir, es profanar objetos o lugares usados para honrar a Dios. Por eso es importante cómo trata su Biblia. Su Biblia contiene la palabra de Dios, hermanos. Es muy bonito cuando una Biblia se ha desgastado por haberse leído, por haberse estudiado, es muy bonito. Pero es muy degradante cuando una Biblia se ha lastimado porque se olvida en el templo, porque la avientan en la casa, porque le cae café, chile colorado. Es más, yo he visto Biblias donde parece que la Biblia se usa como recetario o como una agenda telefónica. Alguien quiere una receta o un teléfono y agarra la Biblia para apuntar ahí, hermanos. Eso es profanar un objeto importante, usado para honrar al Señor. La Biblia es un tesoro precioso que tenemos en 66 libros, donde encontramos no solamente la salvación de nuestra alma, sino el carácter de Dios y su voluntad. Por eso es muy importante, hermanos, cómo tratamos las instalaciones aquí, porque esto no es de los pastores. Este es un lugar que hemos levantado con mucho amor, siendo Dios nuestro primer proveedor, y se ha levantado simplemente, hermanos, para honrar al Señor. Por eso esa molestia pastoral, que cuide las bancas, que no arrastre, que cierre aquí, que tenga cuidado, que los baños, no es por una molestia, sino porque es un lugar que hemos levantado para honrar al Señor. Todos mis hermanos que manejan las rutas, nada les cuesta quitar las semillas que comen, las paletas. ¿Por qué? Porque la ruta es un utensilio que se usa en la iglesia para levantar los hermanos para la iglesia y está dedicado al Señor. Es parte del entendimiento, hermanos, de lo que Dios es. Ahora, yo quiero hacer unas aclaraciones importantes. Y vamos caminando en esta temática que es muy importante. Cristo dijo: todo pecado le es perdonado al hombre, pero el que blasfeme en contra del Espíritu Santo no le será perdonado, y tenemos que definir eso. Yo quiero hacer unas aclaraciones importantes. Número 1, vamos a hacer el esfuerzo para que despierte. 1 Corintios 6:19. Vamos de menos a más. Haga el esfuerzo. Si no trajo Biblia, no se preocupe. Acérquese a alguien que sí trae ahí a un ladito suyo.
Primera a los Corintios, hermanos, por favor. 6:19. Quiero hacer algunas aclaraciones del texto. Nuestro cuerpo, toda persona que está aquí y que haya dicho, pastor, Cristo vive en mi corazón, yo recibí a Cristo, yo soy salvo, cualquiera que sea la forma en la que usted lo diga, toda persona que está aquí en Cristo ha sido o se le ha dado el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios entonces viene a morar en el creyente. Y ahorita voy a explicar qué tan importante es eso, hermanos. Que el Espíritu Santo viva en el creyente tiene una suma importancia, y en el estudio de este texto, yo, aunque por tantos años he estudiado la palabra, por primera vez he entendido una obra que no había conocido que el Espíritu Santo hace, y es única del Espíritu Santo. Y en el versículo 19 dice, ¿a poco ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de parte de Dios, y que no es tuyo? Porque se te compró con sangre, por precio. Entonces glorifica pues a Dios, ¿con qué, hermanos? En vuestro cuerpo, con nuestro cuerpo, y en vuestro espíritu, los cuales ambos, tanto el cuerpo y el espíritu, ¿de quién son? De Dios. Así que si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, usted no necesita esconderse de los pastores y de otros cristianos, y tampoco necesitamos una niñera espiritual. Usted mismo debe cuidar qué hace con su cuerpo y a dónde lleva su cuerpo. Porque si usted está en Cristo, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si usted permite que su cuerpo ande en lugares incorrectos, no religiosamente, ni por influencia pastoral, sino de parte de Dios, usted está cometiendo un sacrilegio corporal, porque el cuerpo que no es suyo ya, sino que es de Cristo, comprado y que tiene el Espíritu Santo, está siendo llevado a lugares y está escuchando cosas y hablando cosas impropias. Usted tiene un grave problema en cuanto a Dios. Déjese de preocuparse por lo que los demás piensen. Usted necesita considerar qué Dios está pensando de usted, porque la bendición y los juicios vienen del cielo, hermanos. Porque un cristiano, segunda aclaración, un cristiano no puede blasfemar directamente a Dios. Yo voy a hablar de estas blasfemias. Un cristiano genuino no puede maldecir a Dios. Es imposible. El Espíritu Santo que mora en nosotros impide a nuestra mente y a nuestras palabras blasfemar directamente el nombre de Dios, como maldecirlo u otras cosas. Sí puede cometer sacrilegio, como lo acabo de decir, o por descuido puede usar mal o en vano el nombre de Dios. Y a veces, en algunos casos, hay cristianos que se atribuyen los méritos por los triunfos obtenidos. Cuando eso sucede, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos incomoda hasta llevarnos al arrepentimiento. Un cristiano que se equivoca y que de repente le quita esa gloria al Señor, o que usa mal el nombre del Señor, es movido por el Espíritu Santo al grado en que ese cristiano está incómodo, está intranquilo, está en paz, hasta que va en oración al arrepentimiento y dice: Dios, ayúdame por favor, no debí de haber dicho esto, ni haber pensado aquello, y ni debí de haber usado así tu nombre, etcétera. Pero el cristiano que tiene el Espíritu Santo no puede maldecir a Dios. Así que eso nos lleva a una primera pregunta. ¿Cuál es el pecado imperdonable del cual el texto está hablando? Y vamos a regresar a Marcos, por favor. ¿De qué está hablando el Señor? Porque si es imperdonable, pues es preocupante. Aunque lo dije de forma simple, que un creyente no puede blasfemar a Dios directamente en ofensa o maldición, sí puede cometer un tipo de sacrilegio o quitarle gloria a Dios, etc. Bueno, en el versículo 21 de Marcos 3, vamos, no estoy seccionando todavía el texto, no sé si lleguemos ahí, pero en el versículo 21, estos hombres estaban diciendo que Cristo tenía una enfermedad mental, que estaba loco.
Dice, cuando lo oyeron los suyos, y ahí estaban hermanos de él, nacidos de José y María, medios hermanos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Este verbo en el griego significa, está loco, tiene una enfermedad mental. Le venimos diciendo a la gente que las torpezas que dice nuestro hermano son de un loco. Interesante. Este tipo de personas se estaba atreviendo a decir que Cristo tenía una enfermedad mental. Otro grupo de hombres estaba diciendo que Cristo estaba poseído por Belcebú, por un demonio. Mire el versículo 22. Pero los que escribían o transcribían la escritura, o los escribas, habían venido de Jerusalén y le decían, es que no está loco. Tiene a un demonio adentro llamado Belcebú y es un nombre para Satanás. Tiene demonios. Así termina el versículo 30. ¿Qué estaban diciendo? Tiene un demonio en su cuerpo. Hablar mal de la persona de Cristo, hermanos, no es nuevo. Cuando tratemos el texto nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el hombre que está sin Cristo no puede reverenciar a Dios, ni siquiera tener un temor a Dios. ¿Usted cree que tener otra mujer, robar, maldecir y luego persinarse o decir un Padre Nuestro es suficiente para un Dios santo? Ese es un Dios que se ha traído religiosamente y que ni siquiera es de los mexicanos. Es una influencia española que se trajo para dominar las masas indígenas, como ellos decían en sus posiciones. Y luego ese mismo grupo empezó a quemar Biblias y matar cristianos, porque la idea era que no se conociera al Dios de la Biblia. Pero hablar mal de Cristo, hablar mal de Dios, hablar mal de la iglesia, hablar mal de los pastores, hablar mal de lo espiritual, no es nuevo, hermanos. Ha sucedido siempre. El decir que Cristo estaba loco y que tenía un demonio, con esto estaban negando la obra y el poder del Espíritu Santo. Y no solo estaban negándolo, sino que le estaban dando esa autoridad al diablo. Porque el Señor estaba echando fuera demonios en el poder del Espíritu Santo y sanando, y los hombres decían, eso que estamos viendo lo está haciendo por el poder de Satanás. Y hoy en día, hermanos, esa blasfemia sigue manifestándose igual. Pero en algunas sectas, como los pentecosteses y asambleas de Dios, esa blasfemia se está cometiendo al revés. Cosas que hace el diablo dicen que fue el Espíritu Santo. La gente balbucea en el piso, se echa barometas, empieza a temblar, empieza a balbucear palabras incomprendibles y dicen, lo tocó el Espíritu Santo. Es una blasfemia eso, porque esa no es una obra del Espíritu Santo. ¿Cuándo hizo eso Cristo o los apóstoles? Póngame un ejemplo. Esa es una blasfemia, decir que el Espíritu Santo ha hecho algo que el diablo está haciendo. El pastor John MacArthur, en su libro Fuego Extraño, dice que los movimientos pentecosteses y asambleas de Dios y apostólicos, dice que los movimientos que ellos hacen, según por el Espíritu Santo, son los mismos movimientos que hace la tribu Kundalana en el África cuando son poseídos por sus demonios. Nunca vemos a Cristo ni al Espíritu Santo, y lo voy a decir un momento más, como el Espíritu Santo dice que es lo que Él hace en esta tierra. Pero cosas que debemos tener cuidado, amados hermanos. No debemos llamarle suerte a algo que Dios ha hecho. Cuando usted reciba el trabajo, cuando su negocio vaya bien, cuando reciba la beca, un dinero extra, una bendición extra, un cuidado extra, cuando va de este punto a este punto, cuando se despierte en la mañana, cuando algo bueno pase, eso se llama gracia de Dios. No se llama suerte. No es por su habilidad, hermanos. Tengamos cuidado de quitarle a Dios el mérito que Él merece. No debemos llamarle bendición a algo que es resultado de nuestro pecado, hermanos. En una lucha que tuve en el 2015 con el movimiento LGTB y más con el movimiento
lésbico, unas muchachas que venían a nuestra iglesia. De pronto ellas decidieron que ellas eran lesbianas, lo decidieron, y no voy a decir por qué lo decidieron, pero empezaron a publicar su noviazgo en el internet. Y hubo gente en nuestra iglesia que les decía: qué bendición, Dios los bendiga, qué bonito. Por eso, si me ve con 40 años y acabado, no ha sido fácil la lucha en este pueblo, hermanos. Unas 2 hijas de una familia prominente de este pueblo, hace un mes me escribieron porque yo publiqué acerca de que yo creo en el diseño de Dios y que no estoy en contra de que Dios no hace a medios hombres, medias mujeres, y escribí, y esas 2 hijas de esta familia prominente me escribieron con algunas ofensas y diciéndome: tenga cuidado con su odio y con su racismo y con un montón de cosas. Y no ha sido fácil la lucha, hermanos. Por eso necesita usted entender que estamos juntos en la lucha. Y tiene que tener usted sus propias convicciones. Porque no podemos llamarle bendición a algo que resultó de nuestro pecado. Porque estamos diciendo entonces que esta bendición que tengo vino de parte de Dios cuando yo fui el que robé, asesiné, maté, metí una mala nota. ¿Y en serio? No, hermanos, cuidado. No podemos llamar provisión de Dios a algo que obtuvimos por medio de la trampa o de la mentira. Gracias a Dios por este dinero que me dio cuando usted lo robó o mintió o hizo trampa. No llame bendición de Dios a eso. Como creyentes no podemos blasfemar herética o directamente al Espíritu Santo, pero sí podemos ofenderlo de otras maneras por el orgullo y la dureza, hermanos, de nuestro corazón. Nunca habrá bendición para un cristiano que obra mal. Nunca, hermanos. Nunca habrá bendición para un cristiano que obra mal. Para un impío sí. Porque ellos van camino a la condenación y al infierno si no se arrepienten. Y les va bien temporalmente porque van con la corriente de este mundo, pero no van más allá de donde Dios les permite. Por eso la Biblia dice, y subraye estos 2 textos en su Biblia, se los recomiendo. Segunda de Timoteo 3:13. Pastor, ¿por qué si yo intento amar a Dios y leer la Biblia me va mal y aquel que vive así le va bien? Pero esa pregunta me la han hecho 1.000.000 de veces. Porque un cristiano que quiere ser feliz mintiendo, robando, andando en el mundo, buscando la felicidad y el gozo del mundo, comprometido con el mundo, nunca le irá bien. Nunca, hermanos. Y lo voy a aclarar con la Biblia en mano. Pero a un impío sí, porque ese es su mundo. ¿A poco ha visto y bueno, no quiero ofender a nadie, pero Cristo fue muy duro, y dijo Cristo: no echen las perlas a los cerdos. Porque al final yo voy a ver unas imágenes que preparamos, pero Cristo dijo: como el perro vuelve a su vómito. ¿Cuándo ha visto a usted a un cerdito, a un marrano, o a un coche, llegar a un crochil y taparse la nariz? Y decir: wow, qué asco el crochil. ¿Ha visto un marrano hacerse? ¿O ha visto un marrano cuando usted le tira todo el friego? Decir: asco. No, llega el friego y se lo come con todo, ¿no? Hasta se antoja de repente cuando truenan ahí los chicharrones. Pero no sé si le ha antojado a usted. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza. O sea, que el cochito está bien ahí, se siente a gusto ahí. Es más, si usted lo baña y lo perfuma y le pone un charco de lodo, se va a ir corriendo ahí porque es su naturaleza. Él no tiene ningún problema. Por eso al impío en este mundo le va bien, porque este mundo está acostumbrado a mentir, a robar, a difamar, a engañar. Hay gente que tiene una mujer en cada rancho donde va. Este mundo funciona así. Por eso el impío está contento, porque es su naturaleza. Va camino al infierno si no se arrepiente. Pero nosotros no somos de este mundo, somos peregrinos y extranjeros. Por eso hay gente que dice: pastor, qué aburrido usted. Está bien, yo lo voy a explicar en el siguiente domingo, pero si tú le llamas aburrido a un hombre que trata de amar a su esposa y estar con sus hijos y cuidar su corazón y enseñarles y llevarlos, etcétera, pues llámame aburrido. Si tú le llamas gozo a andar haciendo ridículo,
y embriagándote y en las fiestas y aquí y allá y durmiendo a las 5 de la mañana, te felicito, sigue tu camino, es bueno. Pero mira lo que dice el texto, 2 Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán, ¿qué, hermanos? De mal en peor, engañando, y ahí se van a levantar el cuello, pero también siendo engañados. Dice Dios, mira, hijito mío, los hombres impíos que no temen a Dios van a ir de mal en peor. Engañarán a veces, pero otras veces también a ellos los van a engañar. Y miren el proverbio que acabo de encontrar, Proverbio 24. Digo acabo de encontrar porque de pronto la Biblia es viva y requeriríamos un montón de vidas para estudiarla completa. No sé por qué no había visto este proverbio, tal vez lo había visto, pero lo había pasado de largo. Pero Proverbios 24, miren lo que dice la Escritura, amados hermanos. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. No tengas envidia de aquel hombre malo, hermanos, que lo ves en la calle, con sus corridos, dando la vuelta, una carnita asada con cerveza y como que todo va bien. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad habla sus labios. Pero tú con sabiduría entiende que así se va a edificar tu casa, y con prudencia se va a afirmar, y con inteligencia, ciencia, razonamiento de lo bueno se llenarán las cámaras, o sea, tus lagares, tu bendición, todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Interesante, el que piensa hacer el mal le llamarán hombres de malos pensamientos, el pensamiento del necio es pecado. Tremendo proverbio. El versículo 7 dice que al impío, el malvado, la sabiduría le queda muy alta, porque él anda entre los escombros, entre la basura, como los bagres, entre la maleza. ¿Cuál es entonces el pecado imperdonable, hermanos? ¿Cuál es esa blasfemia? Y tendremos que tratar nuestro texto, seccionarlo para el domingo, que va a ser buena bonanza, pero hemos tenido que hacer esta introducción para que veamos el sumo cuidado que hay de nuestro cristianismo. Ahora, ¿cuál es el pecado imperdonable? ¿Cuál es la blasfemia? ¿A qué está refiriéndose el Señor? Ahora es bien importante entonces que juntos vayamos perfilándonos a la sección final de este domingo y vamos a Juan 16, haga el esfuerzo. Llevamos 32 minutos invertidos. Se va pronto el tiempo. Juan 16. Versículos 7 al 15, por favor. Pero yo os digo a la verdad, partiendo del 7, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si yo me voy, lo voy a enviar. Y cuando el Espíritu Santo venga, 16:8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Tengo muchas cosas que decirles, pero no las puedes entender en este momento. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él los va a guiar a toda verdad, porque Él no hablará de su propia cuenta, sino que hablará lo que oye de mí y os hará saber las cosas que han de venir. Él me va a glorificar, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en este momento, en este preciso momento? Primero, pues vive en el creyente.
Pero su obra mundial, o la obra mundial del Espíritu Santo en este mundo, es poner a Cristo en primer lugar, según el versículo 14. Él me glorificará a mí. Esa es la obra del Espíritu Santo. Hay gente que me dice, pastor, ¿cómo sé que una iglesia es bíblica? Una iglesia es bíblica cuando Cristo es exaltado y no los hombres. Porque el Espíritu Santo tiene como propósito glorificar a Cristo. Qué humildad del Espíritu Santo, aunque es Dios. Dígame un versículo en la Biblia donde el Espíritu Santo se gloríe él mismo, o se glorifique o se exalte. Qué humildad del Espíritu Santo. Exalta a Cristo o al Padre, siempre. Por eso un libro que escribió Cash Luna, el hombre más herético del último siglo, dijo, en honor al Espíritu Santo escribió un libro. Herético y blasfemo, dicho de otra manera. Porque el Espíritu Santo nos lleva a glorificar a Cristo y al Padre. No a los hombres, no a formar ídolos de ningún lado. Pero en la vida del cristiano, el Espíritu Santo en la vida del cristiano es un guía hacia la verdad de Dios, según el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él nos va a guiar ¿a qué, hermanos? A toda la verdad. Por eso es importante entender, hermanos, que el mejor maestro detrás de este púlpito es el Espíritu Santo, y usted debe tener una Biblia y observar, porque el Espíritu Santo nos guía a la verdad de Dios. Por eso un cristiano no es tan fácilmente convencido por charlatanes o ideologías. Hay tantas locuras que he escuchado en todos estos años de pastor. Gente que cree que sacándole veneno a un sapo va a curar su alma y va a ir al cielo. Pareciera locura, pero ha sucedido. Gente que cree que esconderse 5 días en un cuarto sin luz, con pura sombra, sin comer, eso le va a traer salvación para el alma y restauración. No, hermanos amados. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, hombre. Solo en Cristo hay salvación, y esas declaraciones tan tajantes molestan al ateísmo y al humanismo, porque el hombre rechaza el hecho de que solo Cristo salva. Y en la vida de nosotros el Espíritu Santo nos está guiando a la verdad, hermanos. Por eso cuando usted vaya a tomar una decisión, pero se siente incómodo, deténgase. Porque algo está haciendo el Espíritu Santo dentro de usted. Y si eso donde usted va no es la verdad de Dios, el Espíritu Santo le incomoda. De pronto somos tan soberbios que vamos aún en contra del Espíritu Santo. Lo voy a explicar en un momento, y es cuando nos equivocamos y luego miramos al cielo y culpamos a Dios. Es muy difícil escuchar la voluntad de Dios cuando tú ya has decidido lo que quieres que diga. ¿Para qué le preguntas a Dios? Como hay gente que me manda mensajes a las 8:30 de la mañana, pastor, no voy a ir al templo, gracias. Está bien, ya me dijiste. O sea, no me diste chance ni de preguntar por qué, ya lo decidiste. Y hay cosas que ya decidimos. Pero, hermanos, este es el pecado imperdonable en el texto. Pero cuando el impío, el incrédulo, cuando el Espíritu Santo entonces está haciendo la obra del versículo 8, por favor, mire, cuando el Espíritu Santo venga, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a convencer al mundo. ¿De qué lo va a convencer? De que es pecador, de que requiere la justicia y que hay un juicio. Y va a convencerlos de su pecado porque son incrédulos, y de justicia porque Él va al Padre y ya no lo van a ver. Y de juicio porque hay una condenación junto con el diablo, el príncipe del mundo, que ya ha sido juzgado. Así que el Espíritu Santo, hermanos, amado visitante que usted que está aquí escuchando, sea Tarahumara, Shaboshi, quien sea, que está usted escuchando esta mañana, mientras yo predico la palabra de Dios, el Espíritu Santo está haciendo un trabajo de convencerle de su pecado. Porque usted es incrédulo. Y los llama a la justicia que es Cristo, y les advierte que hay un infierno para todos aquellos que rechazan a la persona de Jesucristo. Y cuando el incrédulo
escucha la palabra de Dios predicada, el Espíritu Santo está allí picándole y diciendo, arrepiéntete, necesitas un Salvador, está tratando de convencerte de tu pecado y de que necesitas un Salvador. Esa es la obra que está haciendo aquí el Espíritu Santo. A los creyentes nos está guiando a la verdad de la palabra cuando asentimos con la cabeza y decimos, es cierto lo que el predicador está diciendo de la Biblia. Es verdad lo que está pasando, y el Espíritu Santo nos está guiando a la verdad, pero generalmente el Espíritu Santo está trayendo las mentes de los creyentes a decir, gloria a Cristo, gloria a Dios, amén, así sea. Pero al incrédulo, al que no cree, está con amor convenciéndole, diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete. Hay un juicio, hay un infierno, arrepiéntete. Cristo puede salvarte, y ese es el descanso del predicador, porque simplemente yo soy un expositor de la palabra, y quien hace toda la obra para la gloria de Cristo y del Padre es el Espíritu Santo. Pero entonces, según Hechos 7:51, por favor, hermanos, hay un texto que me conmovió hasta las entrañas. Está ayer en la noche que lo revisaba. Según Hechos 7:51, dice, duros de cerviz, orgullosos e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Y de dónde aprendiste a resistir al Espíritu Santo? Tus padres también lo hicieron. Tus padres negaron a Cristo como Señor y Salvador y buscaron una religión donde acomodarse para vivir como querían. Y resistían la voz del Espíritu Santo, y ustedes hacen lo mismo. Resisten esa obra. Se aferra a su orgullo y a sus deseos, y por consecuencia no se arrepienten, hermanos. Y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y esa blasfemia en contra del Espíritu Santo es imperdonable. Porque si el Espíritu Santo te está convenciendo de que estás mal, que estás pensando mal, que estás en pecado y no te arrepientes, entonces ¿cómo puedes ser salvo? Y dice Cristo, ¿cómo te puedo perdonar? Si el agente que está motivándote al arrepentimiento, tú lo estás resistiendo y rechazando, es imposible. Por eso le llama el pecado imperdonable, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, amados hermanos. El cristiano no negó esa obra, por eso se arrepintió. No venga a decir, pastor, yo soy muy bueno, por eso estoy en la iglesia y fui salvo. Nosotros fuimos convencidos por esa obra del Espíritu Santo cuando se nos habló del Evangelio, por eso hemos creído. Pero el creyente, hermanos, y pongan mucha atención en estos últimos minutos, el creyente que abandona la comunión con Dios, que deja de orar en sus días, que deja de leer la Biblia, empieza a pecar por su debilidad y a perder esa conexión con la fuente de poder que es Dios. Y entonces el cristiano, y permítame terminar con el ABC, el cristiano, ¿qué puede hacer al Espíritu Santo? Número 1, Efesios 4:30. Número 1, pastor, yo soy salvo, está bien. Pero si tú has perdido la comunión con Dios, ¿qué sí puede hacer el cristiano? Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. La palabra contristar es una forma del habla que significa un tipo de traición. Es como cuando tú le cuentas a un amigo o a tu esposa o a tu esposo, le cuentas una debilidad y luego él la usa para ofenderte, para humillarte o para destruirte. Eso es doloroso, hermanos. La palabra contristar significa que dice Dios, que los que no me conocen hagan esto o me traten así, lo entiendo. Pero que mis hijos que me conocen y saben mi voluntad,
hagan o pequen, eso me contrista, una tristeza o una súper tristeza. Y nosotros, hermanos, podemos causar eso, y voy a explicar cómo se ve eso, y ve primera a los Tesalonicenses 5:19. El cristiano, lejos de la comunión con Dios, entristece el espíritu. Y luego la ve, el 5:19 de primera a los Tesalonicenses, dice, no apaguéis el espíritu. Interesante. O sea que si no estás prendido, estás apagado. ¿Cómo se ve eso, pastor? Porque no entendí. Bueno, eso está en la letra C. Si ya no digo ahí, dice que no apagues el espíritu. Pero ¿cómo se ve todo eso, pastor? Bueno, acompáñenme, hermanos, entonces, para terminar en la letra C. ¿Cómo se ve eso en un cristiano? Contristar y apagar. Y mire el Salmo 51 y la obra única del Espíritu Santo que yo no conocía, lo reconozco de todo corazón, pero yo estoy aprendiendo junto con ustedes al estudiar la Biblia y predicar la Biblia. Aquí terminamos esta mañana. ¿Cómo se ve, pastor, eso? Salmo 51, 10 y 12. Un cristiano que contrista al Espíritu y que lo apaga es un cristiano que vive en la tristeza de alma, sin paz, en incertidumbre. Porque según el Salmo 51, 10 y 12, el Espíritu Santo está encargado, repito, el Espíritu Santo está encargado de dar el gozo y la paz al creyente. El pecado que nos permitimos en nuestra vida detiene esa labor en nosotros, porque no hay comunión entre el Espíritu Santo y el pecado. Mire el Salmo 51:10. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no me quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David está pidiendo perdón porque asesinó a Urías y adulteró con Betsabé. Y está diciendo David, estoy apagado, estoy triste, estoy agüitado, estoy en incertidumbre, no tengo paz. Tengo todas las riquezas del mundo, pero estoy perdido. Y dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Y el agente de ese gozo y esa paz es el Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué el creyente pierde paz, pierde gozo, pierde ánimo? ¿Por qué pierde el deseo de congregarse, de leer la Biblia, de orar? ¿Por qué de pronto pareciera que usted está tan desconectado de Dios y viene religiosamente a un templo como este? Porque no hay comunión entre el Espíritu Santo y el pecado. Todo cristiano que quiera acercarse al mundo para encontrar amigos, gozo, paz, alegrías, hermanos, es un cristiano destinado a la incertidumbre, a la tristeza y a la intranquilidad, porque el Espíritu Santo es el agente de dar gozo y de dar paz. Y eso, hermanos, requiere nuestro compromiso con Dios en acercarnos a Dios, a su comunión, a su santidad. Y usted no necesita que desde este púlpito yo le diga qué pecados. Usted tiene una conciencia, un razonamiento y una mente. Y usted ahorita sabe qué es lo que no está bien delante de Dios. No delante de los pastores. Olvídese de eso. Lo que no está bien delante de Dios. Tuvimos que hacer este ejercicio introductorio para el domingo con facilidad tratar el texto que el Señor hace, porque es sorprendente. Amados visitantes, necesitas venir a Jesucristo en arrepentimiento. Si no te arrepientes, el día de tu muerte no hay acceso al Padre, porque solo Cristo puede perdonar los pecados de los hombres. Dios nos ayude. Padre, gracias por bendecirnos esta mañana. Una vez más, cuando termino mi tiempo, descanso en la obra de tu Espíritu Santo. Porque es tu Espíritu Santo quien nos guía a la verdad, al gozo. Nos lleva a glorificarte, y a los que están aquí sin Cristo, es el Espíritu Santo que les convence
Padre, perdónanos, porque hemos ofendido tu nombre, como pensamos, como hablamos, a donde vamos. Ayúdanos, te lo ruego. Hazlo así para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.